Artefactos. Acabo de ver la confirmación de la noticia de que por primera vez en Genshin Impact tendremos un x2 en artefactos, un evento, y aparte en Star Rail, que son, digamos, padres Rail, los que trajeron la resina automoldeante, que luego se convirtió en la escarcha estafosa de Genshin, ahora hay un dado que te permite hacer un reroll completo a la subida de los substat en un artefacto. Y después de ver estas dos, entre comillas, grandes noticias, dije, tengo que hacer un vídeo de artefactos, porque como sabéis, la resina, que es una de las dos monedas principales dentro del juego junto con las protogemas, forma parte de esos dos pilares de eficiencia económica del juego, ya que la mayoría de resina, cuando ya subís y maxeáis un personaje, el 80-90% lo gastáis en artefactos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Vamos a hablar de los artefactos en profundidad. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no cuesta nada, que es totalmente gratis, que ayuda, recomienda y posiciona el vídeo. Gracias. Ese es el momento en el que te pido que lo hagas. Ahí está. Y que aparte ya no solo es gratis y apoyáis, sino que recordad, ya están activos los sorteos de bendición. Así que solo por comentar, suscribirse con campanita y darle like al vídeo, estáis participando una vez al día, una bendición al día para cada uno de vosotros por apoyar todos los vídeos del canal. Incluye el resto de shorts, el canal secundario, todos los vídeos que subo al día y demás. Y vamos a hablar de los artefactos. Que aproveche si estáis comiendo, que esté bien rico, y bienvenidos e invitados a los directos, aquí abajo en la descripción. Pues bien, vamos a empezar por lo que atañe a Genshin concretamente y luego desarrollamos todo lo demás. Y es que ya no solo hay un evento x2, sino que ya os traigo otra bomba más, y es que el tema que existía en Star Rail, que es que puedes ver en el artefacto cuántos rolls has subido en un stat, como algo así, por aquí están poniendo los editores, también es una cosa que ya ahora está confirmada para la 5.3 de Genshin Impact. Es decir, lo que normalmente ya hacía en las revisiones a veces cuando me decís, Phil, ¿qué es un fallo? Me preguntabais muchos. Pues un fallo es un stat que no sirve, que no te ayuda y que has subido varias veces mal a un stat. Por ejemplo, la vida plana siempre es un fallo, la defensa plana siempre es un fallo porque la porcentual es mejor, el ataque igual, el plano es peor que el porcentual. O personajes que no utilicen proporción crítica, pues la probabilidad, un daño crítico en Kazuha te da bastante igual, a menos que tengas probabilidad con chifos, pero eso es otra historia de la construcción de Kazuha. Y pues la siguiente bomba, aparte de lo que os he dicho en el vídeo, es que efectivamente se confirman los rolls. Simplemente esto no os va a afectar de ninguna forma, son visibles. Ahora, aparte de estos rolls que ahora se podrían ver, cosa que antes era fácil detectarlos, pero no todos los jugadores lo sabían, ahora todo el mundo lo puede ver porque te lo va a indicar el juego, hay confirmado un x2 de artefactos. ¿Qué ocurre con esto? Que ya ha habido gente preguntándonos a los streamers, ¿y si me guardo 200 lunas y ese día utilizo las 200 lunas? Pues bien, punto número 1. Si me preguntáis en qué gastar las lunas, ya hay un vídeo que suelo actualizar una vez al año porque la pregunta siempre es recurrente con jugadores nuevos, estará por aquí en pantalla, pero las lunas hay un orden de prioridad en que gastarlas y lo último en prioridad y lo menos recomendable es en artefactos número 1. Número 2, creo que muchos ya os adelantáis a lo que voy a decir, y es que todos los eventos de x2 que ya ha habido anteriormente, no de artefactos, sino de libros y de mora, o sea, de experiencia y de mora, simplemente te lo limitan a 3 veces. Es decir, que solo vas a poder seguramente hacer un x2 de artefactos 3 veces. ¿Qué significa? Que además no suelen dejarte gastar concentradas, te suelen hacer gastar resina normal sin concentrar. Con lo cual, si en una concentrada te pueden salir 2 artefactos, lo normal, y con mucha suerte 4, en un gasto normal de artefactos te sale un artefacto. Entonces, un x2 de artefactos 3 veces al día sería que puedes sacar 3 artefactos más y el evento suele durar 4 días normalmente, así que 3 por 4, 12. Durante el evento sacarás 12 artefactos extra. ¿Y ya? Ya, es eso, sí, ya está, ese es el evento, que nadie se vuelva loco. De los 12 artefactos, ¿creéis que alguno va a ser bonito, perfecto, increíble o brutal? La realidad es que es un poco más de lo de siempre, es un poco jugar con las expectativas de la gente y que pues las personas que no tengan mucho conocimiento de RNG digan ¡uy, qué bien! Y las que entendamos el RNG del juego, que sepamos que el 95% va a salir mal, digamos, bueno, pues 12 artefactos más, que si los tiramos a relicario son 4 artefactos más de relicario, que posiblemente de los 4, si tienes muchísima suerte, uno sea decente. Entonces,
A menos que indiquen que no tiene un capeo diario, que lo veo prácticamente imposible, no nos hagamos muchas ilusiones con el por 2 de artefactos. Luego, el segundo punto, el tema de los rolls, de la subida, de la escarcha estafosa actual y de todo lo que puede pasar con Genshin. La realidad es, y esto es importante que lo comente por si algún día llega Genshin, que es uno de los sistemas late game donde la gente más gasta resina, recursos, tiempo y que el RNG está más, digamos, trucado a nivel interno y siempre gana la casa como en los casinos. Entonces, no os preocupéis, no os volváis locos, la programación de artefactos se sabe, se conoce al final y es todo gana la casa, al igual que normalmente el resto de cosas de los gachas y de los RNGs y de los casinos. Y si algún día implementan el tema de rerolear un artefacto, hay que tener en cuenta, como siempre os dije en otros vídeos, que tenga 4 substat y rangos altos. Y normalmente la mayoría de gente que juegue Genshin, que por lo que sea no pueda ver todas las redes de Genshin Impact y que a lo mejor consiga ese ítem en algún momento, o a los jugadores de Star Rail ganéis ese dado del reroll, recordar que rerolear un artefacto y gastar ese dado debe ser seguramente, al igual que la escarcha estafosa, un recurso ultra mega súper escaso. Y no solo eso, sino que creo que estamos seguros todos que el 60-70% de jugadores lo van a malgastar. Y bueno, al final Hoyoverse lo sabe. Realmente a nivel de probabilidad, un ítem que llegase a Genshin como el de Star Rail, que rerolease todos los substat, haría algo y mejoraría lo que tenemos, al igual que la escarcha estafosa. Y disclaimer, me salió un casco increíble para Arlequino ayer con la escarcha. O sea que está por aquí en pantalla, 14 de probabilidad, 62 de daño crítico min-stat, 11 de recarga y 2 fallos nada más. Es decir, que incluso la escarcha a veces sale muy bien. Pero claro, eso es simplemente lo que pasa en redes sociales. Ver todo de un prisma cerrado. Es un punto de vista concreto. A mí con la escarcha yo he gastado actualmente unos 8 o 9 ítems en total entre mis dos cuentas, y de los 8 o 9 ítems que he gastado solo 2 han salido bien. Es decir, de 9 ítems, 2 es aproximadamente un 25% o 23% de todos los ítems que he hecho. Sigue siendo un 75% malo. Si fuese un 50-50, la mitad, he tenido muy buena suerte y me han salido todos los ítems con escarcha muy buenos ítems. Pero claro, para ver la realidad hay que ver todas las situaciones que han ocurrido respecto a esto y, por ejemplo, no solo quedarse con este casco increíble que me ha salido, que yo me alegro, pero eso no va a cambiar mi opinión sobre la escarcha. Pues bien, el tema de revelar todos los ítems y todos los substat, ¿vendría bien o no vendría bien a la gente? Pues la realidad es que, como digo, el 70% lo malgastaría en ítems que tienen 3 substat o rangos bajos, o no entendería cuándo, pensando que tiene un cáliz de electro de probabilidad crítica, daño crítico para su Raiden, y luego la posibilidad de rolear un ítem que sí que salió bien con 4 substat, un cáliz electro del set de emblema con probabilidad crítica, daño crítico, recarga de energía y ataque por ciento. Puede ser, si ya te subió mal una vez a 25% de ataque, que si lo reroleas en ese caso, por probabilidad sí puede volver a subir bien. Pero ¿cuántos y cuántas a la altura de estar viendo este vídeo, si tenéis un ítem así y resulta que tienes esos stats y te sube todo ataque por ciento o mal, no lo habéis quemado? Es decir, es una cosa que realmente no va a afectar tanto y es más una píldora de que la gente diga, uy, mira, han mejorado los artefactos, pero al final no están mejorando nada y el RNG sigue siendo el mismo. Así que con los artefactos, poquito más. Era un vídeo corto para contaros el tema de que va a salir los rolls que ha dado en cada artefacto, de que ya hay un evento de por... O sea, hay un evento, se ha confirmado por la 5.3 un evento de por 2, y de que en Star Rail efectivamente están siguiendo, implementando cosas que quizá pueden venir a Genshin, como efectivamente pues la escarcha estafosa que viene de la resina automoldeante del Star Rail, pero que ya os digo que no os hagáis ilusiones. Los artefactos van a seguir siendo una cosa muy, muy, muy complicada y sobre todo una cosa tediosa que requiera tiempo y paciencia. Es el casino de Genshin, es el gacha y RNG continuo que todos los días jugáis a ver si con un poquito de suerte empezáis a mejorar algún personaje, y simplemente hay que tener paciencia. Lo único que realmente sirve para los artefactos es tranquilidad, saber funcionar a largo plazo, conocimiento, sobre todo por cómo funciona lo que expliqué en otros vídeos de los rangos y los substat, pero eso os va a cambiar apenas un 10% porque el RNG funciona de una manera y por mucho conocimiento que tengáis, el RNG sigue funcionando igual, las normas de la aleatoriedad son siempre las mismas. Y nada más.
estos son los artefactos. Entender que es, aparte de las protogemas y los personajes dentro de el gacha, es la segunda fuente principal de engancharos a Genshin Impact y de tener a la gente gambleando dentro del juego con la resina. Porque como digo, una vez tenéis armas, personajes y talentos subidos como queréis, simplemente la resina todos los días, una y otra vez, la usáis como un gambleo infinito a ver si salen cosas interesantes. Y recordar que esto también para mucha gente le hace incluso por ese gambleo gastarse protogemas en resina, que eso existe en el mapa, que no lo recomiendo, pero más que ocultarlo, el conocimiento sobre ello y el no recomendarlo me parece mucho más sano y sensato. Poquito más, estos son los artefactos en Genshin Impact y lo más importante, creo que es la reflexión final y creo que lo tiene que saber toda la comunidad del juego, sobre todo los nuevos, que ha llegado mucha gente nueva de Xbox. Este vídeo, si tenéis algún amigo o amiga que acaba de empezar a jugar en Xbox, en Game Pass o lo que sea, mandarle el vídeo para que cuando llegue a la parte de los artefactos no entre en un bucle miñi y que realmente pueda disfrutarlo y entender cómo funciona ese aspecto del juego. Cuidad mucho, tener muy buen día. Los que habéis llegado hasta el final, poner en los comentarios vuestro mejor artefacto, el ítem que más daño crítico o probabilidad crítica tenga en vuestra cuenta o el valor crítico total, si alguien tiene ítems de 50 de valor crítico, que no sea un casco. Y como decía, poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis y chaito.